Bueno, felicidad. Ok, felicidad. Bienvenidos a este episodio, nuevo episodio de Filosofando Sin Filtros. Ya entenderán por qué empezamos así. Pero bueno, somos Arián, Juan, Abel y hay una nueva persona en cámara, ¿no? Aquí estamos. Les presento a Cheo, con el que vamos a tener hoy un episodio especial porque, no saben, nos vamos a poner un poco tristes acá. Nos queda un mes, muchachos. Un mes para graduarnos de la Universidad de Monte Ávila y para dejar de grabar en esta cabina, que siempre estarán las puertas abiertas, ¿no? Pero bueno, como estudiantes de la universidad... No he preguntado, yo no he preguntado. Yo no sé. No hemos cuadrado eso. Pero bueno, como estudiantes de la UMA, sí, ya este es nuestro último mes grabando acá, pero tranquilos que Filosofando sigue, ¿no? Esperemos también. Aquí todo es esperanza, aquí todo es esperanza. Pero bueno, entonces para este mes, nuestra dinámica como especial fue invitar a un profesor cada semana para hablar con él, ¿no? De los temas que le interesan al profe hoy, que es, ya lo vieron en el título, Educación y Filosofía. Pero antes, bueno, agradecer a Radio UMA, al profesor Roberto Ruiz, que es el coordinador, y bueno, obviamente los controles como siempre, Víctor Pacheco, Efraín Sangronis y Naudi García, y bueno, obvio nuestro amigo y biógrafo Jorge, que está siempre ahí apoyándonos detrás de cámara. Entonces, filosofía, vamos a filosofar sobre la filosofía. Eso es lo que me estás queriendo decir. Hoy es filosofía sobre filosofía, estamos en la caja de la caja. Sí, Okay. sobre todo, miren, hemos traído acá un arma. Un arma tiró de ella. hecho, Chama, ¿cómo fue el cuento de la biblioteca? Que no estaba, pero tú fuiste y lo buscaste y luego dame todos. O sea, como que él se robó todos los libros de la biblioteca. Aquí no me robé todos los libros. Vamos a dejar bien, porque empezamos diciendo que el profesor se robó todos los libros de la biblioteca. Entonces empezamos mal. No, vamos a ver, cuando me pidieron participar... Ari, aquí la verdad es que yo decía, oye, ¿y de qué vamos a hablar? ¿No? Yo soy un educador, Che Bordaneta, educador. Sí, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Mira, vamos a ver, yo soy profesor. Y hay un chiste en parte de lo que decías cuando a mí me preguntan, ¿y tú qué das? Yo siempre digo, yo doy alegría. No, pero felicidad. en serio, o sea, ¿qué materia das? ¿Qué materia imparto? Y tal. Y cuando sigue... Yo digo felicidad eso uno. porque claro, felicidad uno. Y de hecho hay un chiste que, bueno, creo que en estos días ustedes tuvieron un episodio sobre la felicidad que me ha dado pie para continuar el chiste porque hay un autor de Harvard, de la Escuela de Negocios, que se llama Arthur Brooks. No sé si le suena, si lo han escuchado. Y tiene todo un módulo sobre la felicidad. Incluso tiene un curso en Coursera sobre la felicidad. Pero es un tema así, filosófico, gerencia, tal, o sea, el día a día, el sentido de la vida. Entonces, claro, yo digo, si en Harvard hay un curso sobre la felicidad, ¿por qué yo no puedo decir que yo imparto alegría? Esa es mi materia, yo doy alegría. Pero bueno, lo intento, o al menos eso digo, ¿no? Hoy acabamos de salir de un ensayo de filosofía ahorita, los alumnos, y al final cuando me entregan le digo, ¿qué tal? ¿Lo disfrutaste? Entonces alguno dice, bueno, profe, había que pensar mucho, había que razonar. Otro dice, sí, profe, yo creo que fue mi actividad favorita del día. Ok. Y yo le decía, bueno... 100% seríamos ese nosotros. sarcasmo, no, yo le dije, ese sarcasmo todavía no lo entendí. Entonces, vamos poco a poco. Era sarcasmo. Sí. Bueno, soy educador. He dado clases en varias áreas, en el área de sociales, mucho tiempo quizás en colegios, con muchachos de bachillerato. Y también mucho de filosofía y antropología. Y la verdad es que desde hace un año estoy aquí en la Monte Ávila asumiendo varias materias del core curriculum, del área de filosofía. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Y tú estudiaste acá, ¿no? Yo estudié aquí, efectivamente. ¿Qué promoción? Yo estudié la promoción número 1. No, la 11. Le faltó uno al lado. Promoción 11, 2014. Estudié educación y después estudié aquí un posgrado de gerencia de proyectos. Ay, qué fino, qué fino. ¿Y qué te gustaba más dar clase, en colegio o universidad? ¿Lo puedes comparar? ¿Se pueden comparar? Esa pregunta es muy filosófica, ¿no? Sí. Ya que estamos filosofando. Ya entramos en tema. Sí yo creo que sí tienen sus distinciones absolutas, ¿no? Sí se puede comparar uno, decir, bueno, ¿qué te gusta más que no? Yo creo que también depende de la etapa de cada quien y de la personalidad de cada quien, ¿no? Ok. O sea, en la universidad, por ejemplo, hay que saber convivir con el hecho de que un alumno puede entrar o no a clase, o puede dormir en clase o no, o puede decir, profe, no, esto no lo voy a entregar, ¿no? O sea, esta tarea o esta actividad no lo voy a hacer. Entonces, eso... Hay un ejercicio de la libertad como mucho mayor y más responsable y uno asume que la persona está ya en un grado de madurez. Claro. Quizás a nivel escolar, parte del trabajo del profesor es desarrollar
esos grados de madurez y ese sentido de la libertad, ese uso de la libertad. Entonces, hay como un trabajo más criarlo, distinto. ¿no? Es más un proceso de crianza, de ejercicio de la libertad y demás, a través de, supuestamente, la biología y la matemática y el inglés. Es desarrollar hábitos. Pero en ese sentido tal vez es más difícil. Es más complejo, me atrevería a decir. Claro. Porque no es O sea, tan... un reto más grande, pues. Sí. Hay un autor, a mí me gusta mucho, José Antonio Marina, que es, bueno, filósofo también español, actual. Y dice, entre otras cosas, él dice algo así como en muchas conferencias: yo me quedo en la educación media, porque la educación media es donde se bate el cobre. O sea, algo así como que se construye la sociedad realmente, y los hábitos sociales es en la educación media, en la adolescencia. Entonces, bueno, tiene su complejidad, ¿no? Sí, yo pienso que, porque ahorita acordándome yo de mi etapa en bachillerato, o sea, a mí me No, pasa... yo era un desastre, hermano. De verdad, ¿tú no filosofabas a esa edad? Cero. O sea, es que yo creo, porque hay una diferencia cuando tú empiezas a filosofar. Y ahorita hablaremos qué dice el autor del libro de hoy, que es filosofar. Porque quiero decirte que nos hiciste replantearnos ¿Qué estamos haciendo con este podcast? ¿Por qué? O sea, yo le dije a Ariel de fuera, yo leí esto y ¿qué estoy haciendo con este podcast? Vale, no lo sé. O sea, ¿quién soy? Literal, vuelvo a la pregunta, ¿quiénes somos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Filosofamos o no? Porque el autor dice, ¿qué dice? A ver... No, o sea, yo iba a seguir pausa con lo de bachillerato, porque, o sea, yo siento que en bachillerato como que uno está muy como en la vida rápida y tal, estás con tus amigos, como que yo no recuerdo tantas cosas de profundidad, o sea, creo que capaz profundizaban las cosas. Bueno, en el tema de las relaciones, por ejemplo, de se peleó contigo, bueno, pero es que sigue siendo tu amigo, ¿sabes? Va más allá de eso. Yo Ahí sí decía, filosofaba. los verdaderos amigos se encuentran con una sola mano. No, yo me acuerdo. Nosotros Pero era hicimos fuerza, o sea... un episodio de la amistad y ella lo abrió diciendo eso, y yo, no, bueno, gracias. Terminamos, pues. Hasta aquí llegamos, No, hasta aquí llegamos. pero yo pienso que hay una diferencia cuando tú empiezas como a filosofar o a pensar como así, a hacerte preguntas como más profundas en ese sentido en bachillerato que en la universidad. Yo empecé en bachillerato, afortunadamente en mi colegio como que daban ese tipo de materias, una especie de antropología veíamos. Y yo me sentía que sabiendo esas cosas me iba a comer el mundo. O sea, como que era mucho más. O sea, y ahorita va a parecer que estoy más vieja, pero de verdad era como más activo, era como más soñadora, era como que me quería comer el mundo. Y ahorita es un poco más racional, o sea, como más, sí, como más aterrizado, ¿sabes? Sí, como que los pies en la tierra. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes y qué has visto tú en la gente también? Sí, quizás en la adolescencia hay tradicionalmente e históricamente se dice, bueno, que la adolescencia es un momento de los grandes ideales, de despertar grandes ideales y grandes sueños, ¿no? Hace un par de semanas estuve en un colegio dando un taller a algunos profesores y hacía alusión a esto, y una profesora me decía, ¿tú de verdad crees esto? Porque como tú estás hablando unas mentiras, pues, exactamente, porque pareciera o sea, que más bien no tienen ilusiones. O sea, que más bien les falta. Y entonces me acordé de una cita de Lewis que es genial, creo que está en La abolición del hombre, en el ensayo, que dice que la tarea del educador en bachillerato, en edad de adolescentes, a veces pensamos que es de talar bosques. Y más bien se trata de irrigar desiertos. Irrigar ¿Cómo? desiertos. Irrigar desiertos. O sea, el adolescente a veces pensamos que más bien es como una selva, como una jungla, y hay que talar bosques porque tiene ese ímpetu del que tú hablabas. Y quizás hoy en día, y este autor es de finales del 19 me parece, dice más bien, no, se trata de irrigar desiertos, de descubrir sueños, de despertar sueños, despertar. Entonces quizás es una etapa de descubrir ideales. Bueno, yo de hecho tenía, o sea, la única materia sí que en bachillerato fue sociología en quinto año, porque fue justo cuando quitaron lo de que fuesen humanidades y ciencias, y entonces mi colegio como que lo intentó hacer integral con sociología. Y el profesor de sociología llegaba en un momento en el que alguien como que empezó a hablar de distintas ideologías, dijo, es que esta es la edad donde todo el mundo quiere hacer una rebelión y donde todo el mundo es rebelde. Totalmente. Tipo al principio, o sea, terminando bachillerato estás en la edad donde tú quieres cambiar el mundo siempre, y te parece que tienes que hacer mil y un cosas. Y después vas madurando y vas diciendo, mira, ¿sabes? Primero, o sea, no es tan factible que tú solo cambies el mundo. Y segundo, como que matas la fiebre. Porque literal es que mataste la fiebre. Porque al principio viste y dijiste, no, voy a cambiar y voy a hacer esto y lo otro. Y después dices, ok, ya va. Y te das el tiempo de pausar, pensar y después seguir. Claro. Pero ahí lo interesante es, digo, y sumando a eso es cómo el profesor o el educador o el amigo o el papá, la mamá en esas épocas, en esas etapas, debe ser una persona que
por un lado, alimenta ese deseo y cultiva ese deseo y fomenta ese deseo, pero a la vez te ayuda a llevar ese deseo a la realidad, ¿no? O sea, si uno va a primero o segundo año de bachillerato, todos quieren ser ahorita influencers, todos quieren ser youtubers. Ya dicen influencers, ¿verdad? Sí, no. En mi tiempo decíamos futbolistas. No, eso. En mi tiempo era futbolista. No, ya eso no. Yo quiero tener un podcast. Dice, no, cuarto grado. Llegas y dices, profesor, ¿para qué voy a ir a la universidad si fulanito de tal gana 2 millones, no sé cuántas vistas y tal? ¿Verdad? No. Entonces, sí, o sea, todos dicen, quiero ser influencer. No sigan nuestro ejemplo. Bueno, pero además están estudiando una carrera, además van a tener alternativamente otras fuentes de ingreso, otro trabajo, o sea, esto... Sí. Y bueno, efectivamente, uno particularmente, y esto lo conversábamos muchas veces, decíamos, bueno, quiero ser influencer. ¿De qué quieres ser influencer? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto tienes que aprender? Vamos a ver qué herramientas tienes que desarrollar. Claro. Porque hay que saber editar, porque hay que saber grabar, hay que tener un guión, hay que prepararlo, hay que... O sea, no es Y cortar tienes que el sueño, tener es algo que aterrizarlo. decir. Es aterrizarlo Perfecto. para decir cómo es factible que tú cumplas Pero no esto. es lo de que no sigan nuestro ejemplo, porque también, o sea, lo que O es sí, el nos echan. espacio digital es un espacio que hay que ocupar, y si lo ocupan los que son incorrectos, o los que no aportan nada, entonces no, estamos dejando, digamos, que ese espacio... Un espacio vacío. Sí, que haya una hegemonía de gente Sí, inútil contenido con poca calidad. en un espacio en donde hay el potencial para hacer algo como lo que hacemos nosotros Sí. en filosofía. No, sin duda. ¿Entiendes? Entonces sí siguen nuestro ejemplo. O O sea, sea, era el chiste, muchachos. En ese Ustedes, sentido, mira. no, sí, porque al final si tú, ya aquí nos estamos yendo del tema un poco, pero es como si tú quieres ser influencer, tienes que tener algo que decir también. O Algo que sea, como transmitir. contenido, qué vas a transmitir, cuál es tu mensaje. Ahora bien, ¿qué se supone que transmitimos nosotros? Filosofía. Filosofía. Sin embargo, esta lectura nos hizo pensar que Sí. qué tanto podemos transmitir filosofía. Porque, o sea, este libro que nos estaba presentando Ari hace un rato, hay un momento donde empieza a plantearse que, bueno, básicamente, esta vida filosófica tienes que literal dedicar la vida a la filosofía. Sí. Y entonces, Pero ya va, comentemos, o sea, el libro, el amor a la filosofía, el amor a la El amor a la sabiduría, sabiduría. que digo, de Etienne Que es lo mismo Gilson. que de Tim filosofía. Gilson. Yo quiero dejar Tim claro Gilson. por qué no robé libros de la biblioteca. A ver, Ok. porque eso es importante. Robó tiempo para leer, que es otra. Robé tiempo para leer. Eso es un profesor de temporalidad y es trascendencia. correcto. El profesor Gabriel Gutiérrez es correcto. tiene dichos acuñados. O sea, estoy seguro que si ustedes le dicen a un egresado de hace 10 o 20 años, estoy robando tiempo para leer, dice Gabriel Gutiérrez. Entonces, Buenísimo. a ver, este libro en teoría tengo entendido y espero que si alguno cuando nos vean esto y sabe la verdadera historia nos la corrijan, pero que es unos artículos de Tim Gilson que tradujo el doctor Rafael Tomás Caldera. Ok. Y tradujo aquí en Venezuela, digamos, y está editado aquí en Venezuela, en Caracas, y salió solo un tiraje, Y entonces, esto fue hace ya, no sé, 20, 30 años, tendríamos que revisar aquí la ficha. Pero claro, estos libros, estos ensayos no están en castellano en internet, entonces son como una joya. Claro. Y yo intuía que esto estaba en la biblioteca. Entonces, yo dije, oye, hay un ensayo ahí que me parece genial que habla sobre la educación de la filosofía. Y dice algo así como educar en filosofía o historia de la filosofía. Y que había leído en su momento. Y entonces yo dije, este ensayo, este artículo, yo creo que puede servirnos de guía. Entonces fui a la biblioteca y dije, mira, estoy buscando este artículo. Aquí está el libro, esta es la portada, tal. Aquí hay varias ediciones. Estoy segurísimo. Y dice, no lo hay. Entonces lo buscó. Y a la media hora dijo, sí, hay 3. Entonces yo después me fui. Ari, mira, busquen los 3 que hay, vamos a agarrarlos y los Chorénselo. regresamos. No, Chama, pero de verdad. pidanlo prestado de la biblioteca como un servicio legal, como estudiante de la universidad. Está bien. Y bueno, total que nos leímos muy bueno, por eso nos hizo replantearnos muchas cosas, porque sobre todo el autor, empieza como proponiendo, ¿qué es la filosofía, no? Amor a la sabiduría, que es lo que ya en otros episodios hemos hablado. Pero luego me impresionó que dijo, no es lo mismo filosofar que enseñar filosofía. Entonces hace toda esa comparación entre un profesor que intenta enseñarle a sus alumnos el pensamiento filosófico y que eso es actuar, dice él, y luego está lo que es filosofar, como la acción propia, que no es acción porque él dice que es contemplar. Sí. Entonces me encantó, voy aquí de una vez con esta frase que él dice, el filósofo es un filósofo no cuando habla, sino en aquellas horas de soledad en las que se habla a sí mismo.
sea, en el cuando está como silencio Juan- de su propia meditación. Cuando está con Don Juan mirando para el techo en su cuarto. Está contemplando. Eso es un chiste de verdad. podcast de Juan filosofando mirando para el techo 3 horas en su cuarto. Bueno, y ahí pero contemplando. sí. Entonces es Sí. impresionante. ¿Qué piensan ustedes? O sea, eso a mí me hizo pensar en el hecho de que, claro, porque él sigue desarrollando esa parte y muchas veces nosotros, por ejemplo, con este podcast de filosofía, podemos llamar filosofar a muchas cosas, pero al final hay una cuestión como de la disposición. O sea, filosofar no es quedarte mirando al techo porque estás aburrido, sino que tú tienes la intención de contemplar y de entender muchas más cosas que simplemente el mirar lo que te rodea, sino entender qué te rodea, toda esa intención. Reflexionar al respecto. Tú tienes que tener la intención. Y aquí, por ejemplo, él plantea el hecho de, bueno, para filosofar tú tienes que tener el estilo de vida, o sea, dedicar toda tu vida a filosofar. Y acercarte en ese ejercicio a la verdad, porque si no, Exacto. no sirve de nada. Claro. Sí, está simplemente, bueno, como un hippie, pues. Sí, a mí me gustó por lo menos que durante el ensayo se va haciendo muchas preguntas. O sea, se pregunta, por ejemplo, respecto a lo que es el maestro de filosofía, que primero establece que el profesor de filosofía no es un filósofo. Exactamente. Pero... ya, ¡Qué fuerte! Esa está parte... viejo el libro, entonces... Sí, o sí, sea, sí, no- sí. Esa parte... Una página. Que no lo vean en la biblioteca, que no lo Sí. vean en la No, no. biblioteca. Esta parte está Que no borrosa. vean este episodio. Esa parte me gustó mucho. Sí. Para ver qué nos tienes tú... Bueno, termina ahí tu idea, Juan. Sí, no, que sí, qué afinidad se requiere entre el profesor de También. filosofía y el alumno, quién puede enseñar filosofía, por aquí, ya, ay, es que yo los tenía señalados, pero Esa- Él no me resaltó. perdí un poco. A Sí. eso iba. Porque entonces, claro, él empieza con una parte de que, por ejemplo, está, ok, tú puedes querer ser filósofo, pero entonces eres filósofo cuando le dedicas todo tu día entera a esa parte, como les venía diciendo. Entonces, él decía, el profesor de filosofía no es filósofo en sí mismo, sino que puede dedicarse a, bueno, hablar de la filosofía. Y que eso lo puede llegar a satisfacer si es un, por ejemplo, filósofo que tiene que buscarse la vida y dice, bueno, voy a ser profesor. Sí, a mí me da risa que él Eso dice que es un mal menor. Es un mal menor. Es un mal menor. Y yo, Bueno, ¿qué? Totalmente. Pasas menos roncha si te toca ser profesor de filosofía y eres filósofo. ¿Sabes? Pero bueno, ni modo. O sea, no es lo que te llena, pero es lo que te tocó. Y entonces, Totalmente. claro, Que de hecho llena full, ¿no? Sí. Dar sí. clase. Sí, sin duda. Yo creo que para el que tiene una vocación, para el que tiene ese sentido, y muchas personas lo han vivido y dicen, a mí me encanta dar clase. Claro, cuando uno dice, bueno, porque es que es lo que yo creo, el dar clase, el ser profesor, por un lado está en hablar de un contenido que a uno le encanta. Entonces, lo que hacen ustedes todas las semanas, o sea, pueden pasar horas hablando de filosofía y filosofando, genial. Pero cuando eso hay que desarrollarlo de manera sistemática, Ok. transmitir un conocimiento, buscar unos objetivos y despertar en el otro un interés que quizás no tienen o que no saben que tienen, entonces ya hay una cierta complejidad. sí. Ok. Una Que quizás, buena complejidad. Exactamente, que quizás para el que es filósofo dice, yo no voy a perder mi tiempo tratando de enseñarle a lo que hablamos, a unos adolescentes o a unos adolescentes tardíos o a unos adultos jóvenes a que les guste el hecho de pensar. Sí. Hay un autor, un ensayo, y a mí me gustó como inicio de la materia este semestre, que habla de que cuando se hace filosofía, la filosofía es incómoda. Sí. Porque te sitúa frente a preguntas que no te has hecho. Sí. Entonces, claro, quizás en ese sentido, a muchas personas dicen, no quiero más filosofía, dime la respuesta y ya. Y digo, no, es que Eso. no hay respuesta, No, la y- tienes que buscar tú. Y que hay riqueza también en hacer esa búsqueda. El proceso. O sea, hay muchas veces que, bueno, como muchas frases cliché de que, bueno, tienes que disfrutar el camino. Yo siento que la filosofía es la cúspide de disfrutar el camino de eso que estás buscando. Totalmente. O sea, porque Sí. es otra cosa. Y de hecho él dice en algún punto algo como el profesor ayuda al alumno a que piense, pero que adquiera su propia manera de pensar y su propia sabiduría, algo así. O sea, eso me parece... Ajá, que dice que ¿Lo tienes? los profesores, aunque no pueden pensar por nosotros, pueden, sin embargo, hacernos pensar por nosotros mismos o por lo menos ayudarnos a hacerlo. Sí. Exacto. Entonces, claro, de repente hay una cierta como o búsqueda de una facilidad de que el profesor piense por ti, o sea, que te diga las respuestas Eso. como tú dices, y es lo contrario, es el profesor, yo creo que el que tiene que inculcar un poco esa capacidad de asombrarse por las cosas para que tú te empieces a hacer las preguntas por ti mismo y llegues a las respuestas también por ti mismo,
o acompañado de tus amigos como hacemos nosotros, o hablas con el profesor después de clase, le dices, profe, esto me llamó la atención. Pero o sea, esto también me hizo cuestionarme full como la figura del profesor. Sí, porque sí. uno espera que el profesor te diga todo. O sea, es como que yo soy aquí un oyente y ya. Bueno, y eso, vamos a ver, quizás dos perspectivas. Una es que ha ayudado a cuestionar el rol del docente en el siglo XXI, porque actualmente, digamos, hace 50 años el profesor era el que tenía el conocimiento y tenía que transmitirlo, y nosotros copiábamos y escuchábamos. Pero hoy en día, en una sociedad del conocimiento, el profesor no es el dueño del conocimiento. Sí. El profesor va y dice algo, y el alumno muchas veces busca en Wikipedia rápidamente y le dice, profesor, Bueno, aquí Gemini. tengo un complemento. O En una Gemini, inteligencia exactamente. artificial y ya. ChatGPT. Exactamente, aquí se ve la diferencia generacional. Yo digo Wikipedia, ustedes dicen Gemini, llega el otro y dice tal, antes de ir en Google, YouTube, lo que sea. Pero es así, es real. Y los profesores, digo, si aquí se ve la diferencia generacional, el profesor que tiene 30 o 40 años dando clase, debe caer en cuenta de eso. Y eso, las tendencias actuales, y bueno, hace 10, 20, 30 años, han invitado al profesor y han hecho reflexionar que el profesor, más que un instructor, es un acompañante del proceso. Sí. Eso por una parte. Pero por otro lado, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra educar o educador? No tienen idea. No. Creo que en algún momento Te tuve, fallé. pero no me acuerdo. Vamos a ver, quizás del griego podríamos hablar del instructor, el que instruye, pero tiene un origen similar a de señalar, el que indica. Es una persona que señala. Esto es para allá, esto es para acá, esto va para Esto allá. es como una guía. Es el instructor, no, más el que señala. Ok. El educador viene de educere, que significa sacar de dentro. Un poco estilo mayéutica, un poco estilo Sócrates, mayéutica. Entonces, sacar de dentro. Entonces, sacar de dentro, ¿qué? Es mirar hacia afuera, exacto. Ex ducere. Ex ducere, exactamente. Entonces, es Hacia cultivar. afuera. Quizás lo más cercano al sentido profundo del educador va en un cultivar. En sembrar y recoger. Claro. Sacar de dentro. Que es Entonces, claro, generar cultura. generar cultura, el cultivo. Entonces, Abel está... No, me dejó tieso eso. Quedó tieso. dice, claro, cuando a mí de aprendizaje. A mí me da risa porque cuando a mí me dicen, tú eres docente o tú eres profesor, yo digo, bueno, yo soy educador. Yo soy licenciado en educador. ¿Por qué? Bueno, porque es sacar de dentro. Entonces, ¿cuál es lo importante? Y hablamos del bachillerato, pero también en la universidad o Qué cool. cualquier tipo de educación formal. Que el educador, digamos profesor, docente, pero el educador, más que decir esto es así o esto es asado, debe decir, oye, ¿y esto cómo crees que sea? ¿Por qué crees que es así? Y vamos a buscar entre los dos, o vamos a llevarte de la mano a buscar cómo es. Ok. Es un proceso de sacar adentro. Y es filosofía. Es ayudar a que el otro piense. Sí. Eso me gusta mucho. Sabes que yo tengo una anécdota Wow. del colegio, que antes estábamos hablando de bachillerato, que es que a mí nunca me gustó la biología, por lo menos. Ok. Es la ¿Qué? Era mi materia favorita. No, es la materia que a mí Yo menos me gustó. pensé estudiar medicina por biología. Pero tú estás en filosofía, o sea, biología, filosofía, no sabemos qué pasó. Exacto. Sí, que no ok. sabemos qué pasó en el camino. No, me encantaba biología, se los prometo. O sea, sacaba 20 en todos los Y exámenes. hago una pregunta, Juan, y te pregunto, ¿te encantaba biología? ¿Y qué tal era la profesora super pana? Buenísimo. Era buenísima, te encantaba. Te hacía pensar y enseñaba bien. Te hacía pensar Sí. y Bueno. te enseñaba bien. Y era simpática, cercana, Sí. amena. Cómica. ¿Qué tal te fue en biología a ti? Berros. Mi profesor de biología es que, berro, era alguien. Pero ya va, odiamos- te pregunté por biología, no por tu profesora. Sí, es que, claro, ¿qué Eso te pasa? fue mal en biología por la profesora. La verdad, o sea, era una persona con un carácter muy fuerte. Me pasó al revés, por ejemplo. Yo empecé a querer química porque la profesora era demasiado movida, demasiado pana. Y yo dije, no, esto me gusta. Ok. Y ahí arranqué y me fue por química. Pero con biología, muchos profesores eran... O sea, me tocaron distintos profesores y nunca le agarré cariño a biología. Y Juan, biología ¿Cuál era o la química. anécdota? A ver. Esto es lo que pasó. Porque yo también tuve distintos profesores. Ajá. Yo creo que mucho por la situación del país y tal. Y hubo un año en que había una profesora que no hacía nada. O sea, como que... no, pero escucha la anécdota. Porque ella llegaba al salón, copiaba unas preguntas en la pizarra. Nosotros teníamos el libro de texto. Y la clase era nosotros respondiendo las preguntas, leyendo el libro de texto. Y ella sentada comiéndose un cambur. Ok. Sí, Entonces, pasaba. y eso era todas las clases. Entonces es como... ¿Todas? Sí, todas.
Entonces era como, en un momento yo me molesté. Una rebelión. Y me paré, como que le pegué un golpe en la mesa. Y la señalaste. Estaba napoleónico. Y le dije como que, mira, pero lo que tú estás haciendo lo puedo hacer yo. ¿Y luego? Te harán la coordinación, ajá, te no, expulsaron. O sea... Mira, tú tienes razón. No, le dije también que parecía un perro que solo come, caga y duerme. No, bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Yo no conocía esa parte de Juan. Entonces... Qué fuerte. Nada, o sea, me molesté porque Porque había sí, injusticia en el sí, proceso. No, porque llega y no hizo nada. Entonces, Sí, como chimbo. para eso, entonces no contrataron a ningún profesor. Faltaba eso, esa guía de el profesor interesado en que el alumno aprenda o de llevar al alumno, más que llegar, ponerle unas cosas y ya. O sea, porque también es buscar que el alumno tenga ese interés por hacer las cosas él mismo, Ciertamente. Claro. pero eso no te exime o no hace que tú te tengas que desentender como profesor Sí. Totalmente. de esa educación. Entonces, bueno, ¿qué pasó después? Como que en la Odiaste. siguiente clase llegó esa profesora con la coordinadora. Y te señalaron. No, sí, me dijeron que me pare y tal. Dijeron y que no, que si la insultaste. Y yo, no, ok, chao. Porque cría fama y acuéstate a dormir. Y ya terminó así. Ay. Sí, porque yo siempre como que fui muy buen estudiante. O sea, bueno. Y Sí, siempre he te sido muy buen creyeron. estudiante y Nerd. sí, me creyeron y ya. Pero mira, pero ¿te ¿qué das era lo que ibas a cuenta? decir? O sea, ¿qué pasa? Esa profesora no despertaba en ti una motivación, un motivo de querer aprender aquello. No. O sea, te parecía absolutamente innecesario porque la profesora no te transmitía. Que de Entonces- hecho, yo iba a decir, a mí me pasó, por ejemplo, aquí nosotros tuvimos una profesora, Michelle Rodríguez, que una vez la tuvimos invitada, y yo creo que es de las profesoras que más ha despertado, por ejemplo, en nosotros. Un ensayo era ni siquiera por la nota, sino por el esfuerzo de me gusta investigar y busco y lo redacto y el Totalmente. esfuerzo y la broma. Entonces, es muy curioso eso, porque es verdad, tú me preguntaste, por ejemplo, por la materia y yo respondí fue por la profesora. Exactamente. Hace un rato hablábamos Sí. del profesor Gabriel y se nota que la materia que la da con pasión. Sí. Sí. Y entonces sí. con un interés, hace unos meses pude también, profesor de aquí por muchos años, creo que tuvo al decano o algún cargo de autoridad es uno de los profesores fundadores de la Facultad de Educación, Alfredo Gorrochetegui. Tuve la oportunidad de reunirme con él. Y me dice, lo que más une o lo que más despierta el interés en el alumno es ver la pasión con la que el profesor habla de su materia. Sí. Sí. Es la pasión Verdaderamente. con la que el profesor... Hay otro autor recomendado, Alessandro D'Avenia, Blanca como la nieve, roja como la sangre, lo que el infierno que no el es. infierno no lo que es. estamos leyendo, El lo libro sé, que lo sé, estamos bueno, leyendo. hay un profesor implicado y tal. Pero en Es Blanca verdad. como la nieve, roja como la sangre dice, es que a este profesor le brillan los ojos cuando habla. Sí. Entonces dice, este chamo que se llama Leo, le dice a la amiga, que se me acaba de olvidar el nombre, pero le dice... Silvia, efectivamente, Silvia. gracias. Le dice, Silvia, yo quiero que tú me avises cuando a mí me brillen los ojos para saber que esa es mi ilusión y ese es mi sueño, porque estoy descubriéndolo. De hecho, a él en el libro le llaman el soñador. Le llaman el soñador al profesor. Ajá. Lo leíste, Sí, es genial. Lo estupendo. amé ese libro, es Ese libro es demasiado genial, bueno. altamente recomendado. Habrá que leerlo. Entonces, claro, tenemos el recuerdo de la materia por cómo el profesor nos la Sí. enseña. Sí. Porque él es el que nos acerca a esa ciencia. Nos puede pasar igual con la filosofía. Sí. Pero y entonces esto yo pienso, ¿y cuántas materias hemos dejado de interesarnos porque el profesor no ha hecho bien su trabajo? Muchísimo. Es Muchas, así. muchas. Es así. O sea, ¿cuántas cosas no he aprendido yo por eso? No estoy diciendo que es 100% culpa del profesor, pero sí estamos diciendo que es el intermediario, el tal, no sé qué. O sea, Uno se también- puede perder en muchas cosas. por Exacto, es eso. que yo siento que influye Totalmente. parte y parte, porque yo siento que es una relación que se retroalimenta. Sí. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, muy general, esta profesora Michelle, tipo, en diferentes veces me ha dicho, es que yo le pongo las ganas y el salón, no, ¿sabes? Como que no me pone las ganas y yo me desanimo. Claro. O sea, y entonces, por ejemplo, yo la recuerdo como, no sé, la mejor profesora que vi en la carrera, y hay un grupo de gente que está viendo la misma materia con la misma profesora que le pone las mismas ganas y que va a verla como una materia más que, ¿sabes? Pasa a la universidad por ellos, pero ellos no pasaron por la Sí. universidad, ¿sabes? Totalmente. Eso era lo que iba a Entonces decir. siento que es recíproco. O sea, ¿hasta qué punto, y es un cuestionamiento de toda la vida, o sea, nosotros debemos aprender solo del profesor? ¿Y cuánto está de nuestra parte, como dice él? O sea, es un tema de también el alumno debe
en teoría, crecer en su deseo de aprender y su voluntad y su... Volvemos a la libertad. Sí. El alumno que viene a la universidad o que va al colegio con ganas de aprender y el alumno que va porque está cumpliendo un proceso. Sí, pero tengo que asistir y ya, ¿qué más? Porque tengo que asistir, porque la sociedad me lo pide, porque... También de repente se culpa mucho la materia por algo del profesor. Como Sí. te dices, no, es que esta materia es fastidiosa. No, es que el Yo con profesor es matemática. fastidioso. ¿Tú con matemáticas? Entonces, Me fue yo muy creo mal. que de repente concienciar un poco que hay profesores que les brillan los ojos y otros que no. Sí. Saber que te va a tocar los que no, muchas veces, eso que no te aleje de Del interesarte conocimiento por y la buscarlo. materia. O De sea, que interesarte tú por la materia. como estudiante dirás, bueno, este profesor que me tocó de repente no es el mejor en este sentido, pero yo igual voy a indagar en esta materia más porque no quiero como pasarla por alto justo por eso. ¿Verdad? Sí. Totalmente. Yo también considero mucho que en este país, por no hablar mal de ningún profesor, siento que por la misma decadencia en la educación que hay, mis papás son profesores, entonces sé muy bien que hay profesores que, claro, saben mucho de lo que dan de clase, de lo que imparten, pero no tienen pedagogía. Ciertamente. No tienen pedagogía y eso seguro pasó con el profesor de Juan que nos estaba comentando hace un rato de lo del cambur. Puede saber muchísimo de la materia, pero si no tiene Eso es otra cosa. Sí, pero es que también es eso, o sea, también puedes saberlo. Son pero- demasiados factores. los que Sí, son demasiadas influyen. cosas. O sea, yo siento que también es muchas veces que es más fácil culpar al profesor que también a los otros factores que incluyen. O sea, uno como alumno es muy pocas veces autocrítico de, ¿sabes qué? Yo no me estoy esforzando lo suficiente. Totalmente. De hecho, por ejemplo, esta universidad tiene un formulario para que tú evalúes a los profesores y hay una de las preguntas que es, bueno, pero ¿qué tanta disposición tuviste tú? Eso. Y, Bueno, o sea, y un tú- proceso de reflexión. ¿no? Claro, y eso también te ayuda a entender, bueno, ya va, esto también está condicionado, porque es eso, o sea, si tú le pones ganas a una materia y este profesor también pasan estas cosas, como que le brillan los ojos y se nota que le apasiona, estás perfecto. Ok. Y puede que contra ese mismo profesor vaya un alumno que no le quiso poner ganas y que diga que este profesor no sirve. Totalmente. Sí. Entonces es una cuestión de uno también internamente decir, bueno, chamo, ya va, este profesor es una persona igual que yo, que le está poniendo todas las ganas en que yo me interese, mínimo déjame intentarlo. Ahora, es que es así, o sea, es un tema de muy de voluntad por parte del alumno, pero también muy de voluntad del profesor, o sea, la misión del profesor es querer que el alumno quiera. De algún modo, volvemos a lo mismo, criarlo, educar su voluntad o acompañarlo al proceso y mostrarle cómo llegar hasta ¿Y has ahí. vivido un proceso así con alguien que tú digas que al principio nada que ver y luego se terminó Sí, sí, interesando sí, sí. Gracias muchísimo? a Dios ¿Lo has puedo visto? decirte muchísimo. Ok. Puedo decirte muchísimo. Porque así yo como- pienso que perdón que te interrumpa, pero yo he dado alguna que otra clase, no, o sea, digo, no, obviamente no se compara a este nivel de Ariana es buena educador. profesora. Pero yo me ha tocado dar alguna que otra clase y lo que a mí me impresiona también, que hablábamos del brillo de los ojos del profesor, que uno lo ve, pero también uno puede ver cuando el alumno le brillan los ojos también. Totalmente. Porque aprendió algo. Y pasa mucho en Como que- relación al vínculo personal, o sea, cuando hay el contacto visual, cuando conoces un poquito la circunstancia del estudiante o te le acercas fuera de clase o el alumno se acerca fuera de clase, o sea, cuando hay una relación personal. Ok. Claro. Porque en el anonimato es muy difícil. Entonces el tema de educación virtual a distancia, cosa que me parece maravillosa, pero quizás no tiene esa misma eficacia, al menos en los niveles más básicos, de una educación integral. Cuando vamos a educación técnica, sí, se pueden ver videos de YouTube y aprendí a hacer algo. Claro. Pero no hay una relación. no hay Ahora, eso. yo les quiero hacer una pregunta a ustedes que son filósofos sin filtros. Y yo como educador Sin filtro me también. lo planteo. Bueno, sin filtro, hay algún filtro que hay que tener siempre. Educación sin filtro. No, yo no tuve filtro con ese profesor. ¿No tuviste filtro con la profesora? Definitivamente. Y la profesora tampoco tenía filtro contigo. O sea que... Ahí no había filtro alguno en esa A relación. ver, ¿cómo creen ustedes que se debería o que se puede enseñar filosofía como profesor? Ver, como profesor. O sea, yo creo que, al menos a lo que nos ha funcionado a nosotros con este podcast, es verla en la vida cotidiana. Yo esto estaba Ok. justamente hablándolo ayer con otras personas en otro podcast. Y claro, que ellos, por ejemplo, están hablando de deporte y capaz es un poco más fácil. Yo siento que la filosofía, yo le agarré más cariño cuando empecé a darme cuenta que esa reflexión o que esa intención de contemplar las cosas, la filosofía me servía a mí para orientarme y entenderlo más. Es decir, nosotros nacemos, por ejemplo, en una conversación, entre comillas, de habladera de césped seco, como uno pudiese decir, entre Adán y yo del bien y el mal. Y cuando tú empiezas a decir, bueno, pero ¿qué dice otra gente respecto a esto? Ok. Y cuando tú lo empiezas a ver, este concepto del bien y del mal lo ves en tu vida cotidiana con esta persona y esta cosa, ahí se te abre un mundo completamente Totalmente. distinto.
cuando tú ves que la filosofía no es una cuestión que está por allá botada, es que lo ves todos los días. Es que todos los días Tiene una situaciones vigencia, ¿no? constante, que de repente uno lee a Aristóteles que hace 1.000.000 años y de repente, chama, esto lo aplicó hoy. Exactamente. Sí. Entonces siento que eso de verlo en la vida cotidiana es, al menos en mi punto de vista, Sí, es sí, fundamental. Y es lo que intentamos. Es fundamental. Mira, a mí voy a echarle flores al profe Gabriel porque a mí me ha gustado mucho su metodología porque él te hace pensar que cuesta, o sea, es un proceso que yo me he dado cuenta, yo pienso que no había pensado tanto como con él hasta su materia. O sea, Genial. porque él es esa pregunta, pero vamos a pensarlo. ¿Cómo es que dice él? No vamos a... Él hace una comparación. No es lo mismo pensarlo, pero no me acuerdo cuál es la comparación que él hace. Lo traes la semana que viene. Exacto, lo traigo al episodio. Pero bueno, eso, él te hace la pregunta y hace que tú llegues a la respuesta, pero después te lanza también como su teoría, o sea, lo que él tiene en mente, lo que él opina. Guiando, exacto. Y eso yo lo necesito también. O sea, siento que la manera de enseñar filosofía no solo va a hacerte preguntas, que tú llegues a la verdad, o sea, que sí, pero también dame algo de teoría, porque cuando tú me dices es como ahí cuando hago clic. Ahí ilumina. Sí, ¿entiendes? Entonces, claro, hay dos papeles. En primer lugar, el del profesor, o el del educador, o el del filósofo maestro, que habla Gilson, que ayuda a preguntarse. Porque si no hay pregunta, no puede haber reflexión, lo que decíamos hace un rato. Estoy Exacto. mirando al techo 3 horas y estoy pensando, pero si no tengo una pregunta a la que le estoy buscando y reflexionando, no llego a la verdad o no busco la verdad. Estoy simplemente divagando. Sí. Tiene que ser un pensamiento o una contemplación orientada hasta cierto punto. Sí. Luego de eso, el educador va de la mano, quizás corrige o vuelve a preguntar alguna cosa. ¿Y por qué opinas esto? Y no piensas que puede ser de otra manera. Sí. Porque tiene que haber un proceso, si no caemos en un relativismo. O incluso, por ejemplo, que también nos pasa a veces de repente, sobre todo que si con un ensayo, no es lo que opines, es que le des la vuelta y me lo justifiques, que le busques la profundidad al tema. Exactamente. Y eso también siento que es muy bueno. Eso de, bueno, simplemente O como- tienes esta idea, ok, pero dame más. Tipo, piénsalo más a ver qué es lo que pasa ahí. A mí me da risa porque con Gabriel justo estábamos hablando, o sea, es como preguntarse si hay un ser espiritual o un ser, ¿cómo se llama? El ser Superior. infinito. Ajá, exacto. Entonces, nosotros, bueno, profe, ese es Dios. Y él, ¿di qué? Sí, o sea, como que... También lo aplico. ¿Cuándo? Me dice, bueno, porque Jesucristo dijo, ¿Jesús quién? Aristóteles. No. Es como que él no, o sea, como que no des respuestas, o sea, lo que ya tú piensas que sabes, Sí. replantéate sobre No, y eso. no darlo por porque sentado. no, exacto, porque Exactamente. lo estás dando por sentado. Porque te está saltando el camino. Exacto. Eso. Entonces, claro, luego, efectivamente, Ari dice, bueno, necesito que me den la respuesta. Sí ayuda mucho a iluminar, dar una respuesta. Pero ¿es la respuesta de quién? Es la del profesor. Exacto. O sea, la idea es que llegues tú a esa respuesta. Sí, pero la respuesta no es la del profesor. El profesor es un transmisor de la información de algún otro filósofo que se ha planteado aquello. Claro. Que son los grandes filósofos. En estos días leía... Por eso el autor en un momento dice que nadie enseña nada a nadie. Dice una Exactamente, afirmación entonces así algo y, así que- como- y entonces... O sea, los grandes filósofos lo que hacen es, leían estos días, repetir y replantearse lo que decía Platón y lo que decía Aristóteles. Que era lo que tú acabas de decir, ¿no? Te haces una pregunta y de repente llegas y Aristóteles la ha respondido. O se lo ha cuestionado, ya ha dado una solución. Entonces, de algún modo, el profesor también reconoce, mira, solo sé que no sé nada. Mira, el camino creo que es por aquí o por allá, pero vamos juntos a investigarlo, porque en el fondo la filosofía, ya quizás distinto a otras ciencias particulares, no se cumple el objetivo si la persona no comprende la respuesta. Claro. Si yo puedo hacer Ok. ejercicios de física sin entender qué ocurre y puedo llegar a resultados prácticos, Sí, sí. pero en filosofía, más allá que saber qué dijo tal o cual filósofo, Ok. es cuánto aprendo yo y cuánto aplico eso en mi vida cotidiana. Es que no es una fórmula que tú apliques como una física. ¿Sabes? Velocidad inicial es tanta, bueno, sacas el cálculo sin entenderlo. Exactamente. Aquí tienes que entenderlo. Y Sí. si no lo entiendes, o sea, solo repites como un loro. Pero a mí me gusta mucho esa metodología, por lo menos el profesor Gabriel, porque es como volver en los pasos que ya alguien más recorrió. Totalmente. ¿No? Entonces, si tú, como digo, te lo saltaras,
Entonces hay un vacío en medio que Exactamente. tú no entiendes cuál es la conexión entre la pregunta y la respuesta. ¿Qué pasó ahí? Y solo terminamos repitiendo lo que el Repitiendo. profesor dijo o Exacto. lo que fulano dijo. Exacto. Yo quiero averiguar aquí, hay una dinámica de un... No es un filósofo, es un divulgador de filosofía, Tom Morris. Tiene un libro que se llama Si Aristóteles dirigiera la General Motors. Ok. O General Electric. Porque después sacó si Albus Dumbledore dirigiera la otra, la General Electric. Es interesante, Tom Morris. También tiene un libro, editó un libro que se llama La filosofía y los superhéroes. Entonces lo va poniendo, pone a Nietzsche vestido de Superman, pone el anillo Creo de que le- Higgs, ajá, es genial. lo he visto, el anillo lo he de Higgs visto. con la mujer que se hace invisible de los Cuatro Fantásticos, la mujer. La mujer, sí. Entonces, yo quiero una dinámica aquí que hace él. A ver qué tal sale. De repente podemos durar Vamos a ver. Vamos a ver. 40 horas. ¿Ustedes Ajá. saben el juego Cultura Chupística? Claro. Sí. Ok, Ajá. y si decimos cultura chupística de filósofos, Berra, no, perdí. Horrible. vamos a intentarlo. A ver, empieza pues. Yo de una, Aristóteles. Platón. Sócrates. Ajá. Eh, No. ya, ¿Quién Santo sea? Tomás, Santo Ajá, Tomás. Santo Tomás. Nietzsche. Nietzsche, Kant. Descartes. Rousseau. Berra, ya. No, ya. Ruso, ok. No, ya no Estamos te llego. mal, ¿qué pasó? Sí, estamos mal. No. Hume, esta parte no hay que cortarla. ¿no? A ver. Pena. Locke. Locke, muy bien. San Agustín. Muy bien. Espinosa. Es que vengo de esa clase. ¿Ah? Byung-Chul Han. Byung-Chul Esa Han. es buena, esa es buena. Sí. Bueno, entonces. Entiende. Entonces, Tom Morris es muy cómico porque a cada uno que va diciendo le va dando un regalo. Le va dando, o sea, a veces trae chocolate, a veces trae tal. Y dice, nunca pasó de 10. Y dice, porque los más famosos son estos que mencionamos, que nos suenan. Aristóteles, Platón, Sócrates, probablemente Nietzsche, probablemente Kant, Descartes. Descartes. Pero ya después de eso, decimos, bueno, hay muchos otros más que no nos suenan porque no son famosos, entre comillas, pero sus ideas sí nos han llegado. Entonces, claro, quizás Claro. el trabajo también del profesor de filosofía es lograr saber identificar qué dice quién o quién dice qué y cómo llegó a eso. Claro. Y nos muestra Ok. el proceso Porque de la siento- historia del pensamiento. Ok, Siento que si no nos muestras el interesante. proceso, muchas veces parece imposible. Sí, Y sí. cuando te muestran el proceso, como puede ser por ejemplo el profesor Gabriel, es que llegas a, no, pero es que sí se puede llegar a esto, o sea, no es una verdad ahí que es No inalcanzable. es una cosa inalcanzable. Exacto, No, no es y una siento que cosa eso es muy fuera importante del- también. Me encantó este juego. No, pero Bueno, la semana que viene. En verdad hemos traído muchos autores acá, lo que pasa es que no nos lo sabemos de memoria, pero claro. si estudiamos filosofía, si No, hacemos pero- la tarea, pero malísimo esos resultados. la próxima lo No, es intentamos. que cuando uno juega esas cosas se bloquea, pero Sí. cuando uno la juega, entonces ahí pum, pum, Es pum. verdad. Bueno, yo creo que... Te ponen un reto a veces uno se bloquea. Claro. Bueno, yo sí venía preparado porque yo planteé el reto. Yo Está ya. bien, está bien. Él ganó. Él gané. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nada, gracias a Cheo por venir, verdad, por sí. acompañarnos. Encantado. El primer invitado en nuestro mes de despedida de la profesores. UMA, Yes. de profesores. Bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, Filosofando Sin Filtros, y en X, @filosofando sin F. Véanos en la Mega cada 15 días, 107.3. FM aquí en Caracas. Y bueno, obviamente agradecer a Radio UMA Y a Jorge y a Víctor, que están acá en la producción. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de Filosofando. Bueno, Chao. Chaito.